Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando miren el video de la clase. Espero que se encuentren bien, atravesando este momento bastante complicado, un poco nomás, nada para preocuparse. Bueno, vamos con la clase de hoy, segunda clase del segundo cuatrimestre, modalidad desde casa, no le digamos virtual porque así no le damos eh, de comer a los que alientan el 100% de la virtualidad, así que hagamos de cuenta que estamos desde casa. Y bueno, hoy nos toca hablar sobre doctrina de la seguridad nacional, terrorismo de Estado y lo que va a ser un poco de lucha armada. Vamos a hablar de los conceptos en general, más que nada, y después la clase que viene vamos a trabajar con Chile, el tema de la unidad popular y comienzo de la dictadura de Pinochet. Ahí haremos después a la semana siguiente un encuentro por Meet o por Zoom, y después entraremos en los casos particulares, profundizando un poquito cada uno de los casos del terrorismo de Estado en cada uno de los países, como para tener un marco más general de cada uno de los países. Bueno, como veníamos viendo, después de lo que va a ser el impacto de la Revolución Cubana y en el marco de la Guerra Fría y la persecución hacia el comunismo y el peligro del comunismo, Estados Unidos en primer medida lleva adelante lo que es la Alianza para el Progreso. Progreso, digamos, entre comillas, porque nada de los objetivos que se planteaban se lograron, ni de educación, ni de salud, ni de vivienda, ni de trabajo, ni de industrialización, ni de obra pública, ni de nada. ¿Sí? Fueron préstamos que obviamente llegaron por medio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que no tuvieron su, su, su buen uso, como suele suceder, ¿no? Se financian otras cosas y no lo que se debe financiar. En el marco obviamente de la Revolución Cubana y el problema y la crisis de los misiles, va a surgir Estados Unidos como un cambio de política, sobre todo por la influencia que va a tener la Revolución Cubana en el continente. Entonces va a dejar de lado la Alianza para el Progreso y va a volver a profundizar el endurecimiento, así como lo había hecho a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la política del garrote. Entonces aparece la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional va a tener varios elementos como para tener en cuenta. No va a ser solo la implementación del terrorismo de Estado, sino que va a ser un terrorismo económico, un terrorismo político, un terrorismo desde los medios de comunicación. ¿Sí? O sea, va a ser algo macro, va a ser un plan estratégico para toda la región. Nos vamos a encontrar, eso lo describe muy bien Ansaldi, con diferentes tipos de dictaduras e inclusive con diferentes formas de este terrorismo de Estado. Vamos a tener el terrorismo de Estado directamente, el que aplica el golpe cívico-militar, como en el caso de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, pero después vamos a tener lo que se llaman democracias autoritarias, como ser el caso de Colombia, de Venezuela, de México, donde había un gobierno, digamos entre comillas, electo democráticamente, pero que se llevaban adelante eh, 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 políticas represivas como las que se llevaban en el Cono Sur, por ejemplo. ¿Sí? No variaba eso. Tenemos el caso del terrorismo de Estado en Colombia. En Venezuela fue terrible, en México también, y pensando que muchos argentinos se exiliaron en México, ¿sí? Pero una cosa era para los que venían de afuera y otra cosa los que estaban de adentro en México. Entonces, ni que hablar las dictaduras de lo que va a ser el Caribe, donde también nos vamos a encontrar con una gran matanza en Centroamérica, con Guatemala. Bueno, ya veremos cada uno de los casos en particular. Hoy tomamos más que nada lo general. Y a esto se sumaba también el avance de lo que era la lucha armada, la influencia de la Revolución Cubana. Obviamente no se iba a quedar atrás Estados Unidos en ver qué es lo que pasaba y si se aplicaban otros casos similares al de Cuba. Entonces decide también implementar esta doctrina. Los textos que lo definen muy bien, ahora voy a hacer algunas referencias, pero bueno, el texto de Fierstein habla justamente de lo que es el concepto del terrorismo de Estado. Aparecen otros conceptos dentro de ese terrorismo de Estado que es importante, dentro de la doctrina de la seguridad nacional, mejor dicho, que es importante mencionar.
Ansaldi también menciona a varios autores que hablan sobre el terrorismo de Estado, y después el otro texto de Ansaldi, el que es particular de terrorismo de Estado en América Latina, es el que hace referencia a casos particulares que lo vamos a ver. Es un poco el tema también, como lo planteé hablando de Ansaldi y Giordano, el tema de la violencia, cómo surge esa violencia cuando se habla de revolución, quién es el que imparte la violencia, ¿sí? Un poco, digamos, tomando lo que sería cuando habla de la revolución cubana y cuando habla de la revolución en sí, de la lucha armada. Bueno, ¿quién es el violento? ¿El que la genera o el que tiene una respuesta hacia eso? Entonces, la clase conservadora, las llamadas derechas, justamente son las que van a acusar a los sectores revolucionarios, a los sectores populares, a los movimientos obreros de ser violentos. Pero claro, en realidad es al revés esto. Por eso Ansaldi utiliza el concepto de ratio, porque es una violencia engendrada por otros sectores. Entonces, al estar esa violencia engendrada, una respuesta va a tener. Nadie se va a quedar sentado cruzado de brazos, salvo en la India con Gandhi. Después nadie se queda sentado cruzado de brazos, sino que justamente la reacción es a esa violencia, la violencia de malos salarios, malas condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda, falta de trabajo, ¿sí? La falta de educación. Entonces eso genera una respuesta, y esa respuesta obviamente es vista desde la derecha, desde los medios de comunicación que justamente responden a estos sectores, como algo violento. Yo siempre menciono que en esta época de la doctrina de la seguridad nacional, una de las cosas que implementa Estados Unidos, hablamos de las políticas económicas a través del Fondo Monetario, a través del Banco Mundial, políticas impuestas, la escuela de las Américas, muchas veces queda de lado la escuela francesa, de los cuales los militares, sobre todo los argentinos, tomaron muchos ejemplos, ¿sí? No hay que olvidarse ahí de lo que fue Argelia, lo que hicieron los franceses en Argelia, y esa política es la que también se va a tomar acá. Si no, no hay que dejarlo de lado. Pero también en esta época, hablando de los medios de comunicación, se crea la famosa Sociedad Interamericana de Prensa, donde van todos los medios de comunicación y todos los periodistas cuando algún gobierno dice algo que no les gusta, van corriendo a la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa se crea en esta época por parte de Estados Unidos para justamente armar toda la logística. Y esto tiene mucho que ver quizás como lo plantea y lo analiza Firstein, porque Firstein habla de la violencia física y de la violencia psicológica. ¿Sí? La violencia física es la más conocida, ¿sí? Pero es la que se aplica a la menor parte de la población. La mayor parte de la población va a sufrir la violencia psicológica, y justamente esa violencia psicológica se va a dar a través de los medios de comunicación. ¿Quién va a implementar el miedo? ¿Quién va a implementar la inseguridad? ¿Quién va a implementar el famoso no te metas? Se lo llevaron porque algo habrá hecho y demás. Bueno, eso se trabaja a través de los medios de comunicación, y es clave justamente para poder sostener este formato. Por eso habla de dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia psicológica. Y dentro de la violencia física también hace una división, porque una cosa es la violencia física que se va a aplicar hacia el hombre, y otra cosa va a ser la violencia física que se va a aplicar en este contexto hacia la mujer, donde todavía va a ser más cruda, más cruel, más abusiva que la que recibe el hombre. Y eso también tiene que ver con esa construcción de la violencia. Es interesante porque Firstein habla del concepto de guerra. Sí, muchas veces hemos escuchado hablar de la famosa teoría de los dos demonios. Bueno, para América Latina, o lo que sería más precisamente el Cono Sur, no se puede hablar del concepto de guerra. No hubo ningún ejército ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile que puedan abarcar lo ancho y lo largo del país. En el caso de Chile es solo lo largo. Pero sí se puede hablar del concepto de guerra en Centroamérica, ¿sí? En Guatemala, en Nicaragua. En Nicaragua después vamos a ver la revolución sandinista. Ahí sí se puede hablar de guerra. Pero acá, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile, no se puede hablar de guerra porque no había un ejército enfrente. ¿Sí? Eran luchas armadas específicas a una región. Entonces, no había guerra, no había forma de llevar adelante una guerra, ¿sí? No había dos ejércitos para llevar adelante una guerra. Por más de que algunos dirán, no, pero los documentos decían que, bueno, sí, está bien, pero lo cierto es que
eran grupos reducidos, ¿sí? Que era imposible que sostengan una guerra con un ejército, digamos, por un lado oficial y por otro lado paramilitar, ¿sí? Eso es importante. Y otro de los conceptos que utiliza Firstein fue uno de los primeros en entrar en esta discusión, es el concepto de genocidio, que costó mucho, por ejemplo, en lo que es la Argentina, ni que hablar en otros lados como en Chile, instalar el concepto de genocidio para las dictaduras cívico-militares. Y hoy ya está establecido que fue un genocidio. No es difícil determinar en el caso de los armenios, del holocausto y quizás de Centroamérica, obviamente en Guatemala, donde hubo una gran cantidad de asesinatos. Costaba mucho instalarlo en lo que era el Cono Sur, pero si entendemos, como dice Firte, el concepto de genocidio partiendo de el aniquilamiento parcial del propio grupo nacional, de una parte de la población, obviamente es un genocidio por parte del Estado. Y después, bueno, obviamente es importante también que plantea Firte en el tema de la memoria. ¿Sí? La memoria es clave en todo esto, sea para borrar o sea para recordar. Después, hablando de otros autores que los podemos encontrar en Ansaldi, podemos hablar de Neumann, donde habla de 3 tipos de dictaduras, la simple, la cesarista y la totalitaria, y cómo se van mezclando cada una de ellas. Después menciona también a Sartori, ¿sí? Donde menciona 2 formas, una es el quiebre del orden institucional y la otra es el dictador que ejerce un poder no disciplinado. Ni frenado, ¿sí? O sea, es un poco lo que venimos mencionando a lo largo de la clase. Entonces, digamos que esta es la parte conceptual de lo que tiene que ver justamente con el terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional, el terrorismo de Estado, y después se va a aplicar en el Cono Sur lo que se conoce como el Plan Cóndor, ¿sí? Que va a tener su sede en el Paraguay de Stroessner y que va a trabajar sobre lo que es Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. ¿Sí? El Plan Cóndor se va a articular justamente en estos países. Yo muchas veces cuando dicen la unidad latinoamericana y demás, bueno, en realidad este es otro tipo de unidad, muy perjudicial obviamente para los sectores populares, pero es otro tipo de unidad. ¿Sí? Plantean la parte mala, la parte violenta, la parte represiva, pero es un tipo de unidad. Lamentable, pero lo es, sí, porque el Plan Cóndor fue esto, justamente articular la política de los países del Cono Sur para perseguir, reprimir, asesinar, torturar. Si piensen que hubo más uruguayos desaparecidos y asesinados por la dictadura argentina que por la propia dictadura uruguaya. O sea que, fíjense cómo funcionaba el Plan Cóndor. Bueno, ni que hablar en el caso también con Chile. Entonces, bueno, nos vamos encontrando con eso. El hecho, hablábamos antes del concepto de guerra, bueno, es esto, frenar la lucha armada de cada una de las regiones. En algunos casos nos vamos a encontrar con luchas armadas que se instalan en la selva, más ligado a lo campesino, y en otro lucha armada rural, como puede ser el caso de Tupamaros en Uruguay. Lo cierto es que quien va a tratar de, digamos, llevar adelante ese foco principal va a ser el Che Guevara cuando se inserta en Bolivia durante la dictadura de Barrientos y que va a ser asesinado. O sea, como que buscaba ese núcleo. Siempre fue claro en esto Fidel Castro en decir que no había que copiar la revolución cubana porque obviamente cada país y cada región tiene sus grandes diferencias y esto ni más ni menos está que claro. Cuba es una isla y es una isla que no, después de la conquista no quedó población originaria, entonces eso no representa una discusión justamente a la hora de una reforma agraria o el respeto a los pueblos originarios, porque todos parten de lo mismo. Digamos, es una isla, o sea que es difícil ingresar por fronteras de tierra, que es donde más cómodo se sienten los Estados Unidos a la hora de llevar adelante una contrarrevolución, como sucedió en Nicaragua, por ejemplo, como sucedió en Guatemala anteriormente, como lo habíamos visto. Entonces, digamos que el hecho de ser una isla en un punto lo perjudica
¿sí? Por el tema del bloqueo, pero por otro lado también lo beneficia en varias cuestiones para poder sostener esa revolución. Entonces por eso Fidel siempre habló de que no se podía copiar a la revolución cubana. En realidad ningún modelo se puede copiar en ningún lado, se puede tomar la idea pero no copiarlo. Entonces a partir de la revolución cubana van a surgir varias luchas, varias guerrillas. La única anterior a ello va a ser la FARC, en Colombia. Después el resto surgen todas como influencia de la revolución cubana, los principales grupos armados, y sobre esos obviamente se va a aplicar también la doctrina de la seguridad nacional y tratar directamente de exterminarlos. Ese es el punto. Y después, que es lo que vamos a ver un poco la semana que viene, a contrapunto de lo que va a ser la toma del poder por medio de la lucha armada, en Chile va a aparecer el modelo de llegar al poder, pero por la vía, entre comillas, pacífica o democrática. ¿Sí? Que va a ser el caso de la Unidad Popular y el caso que va a llevar a Salvador Allende a la presidencia. Nos vamos a encontrar con dos modelos totalmente distintos. Y la semana que viene, que vamos a hablar de Chile, vamos a ver por qué justamente son distintos. Así que bueno, por hoy, no, por esta semana mejor dicho, porque me atrasé un poco en el día para subir la clase, pero por esta semana hacemos esta síntesis. Los materiales ya los dije, o sea, está Firstein, está Ansaldi, que es lo que va a hacer en las clases sucesivas, está Mires también, porque está Cuba y está Chile, está el otro texto de Ansaldi, que es el de terrorismo de Estado, con los casos particulares, Firstein, y creo que no me estoy olvidando de ninguno. Igual en la guía está, en la guía que mandamos la semana pasada, no, la anterior, está toda la bibliografía, así que si me olvido de algo, quiere decir que la memoria ya me empezó a fallar. No me afecta me está afectando ya el hecho de trabajar tanto desde casa. Así que bueno, les mando un saludo grande, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene.